Y a continuación, ya para cerrar el turno antes de las preguntas, pues Judith Vaquero. Antes de nada, dar las gracias al Grupo SAR por contar con el Colegio de Enfermería. Y yo voy a hablar un poco, me pusieron este tema y me gusta mucho la nutrición, sobre todo en la tercera edad, y espero que os sirva un poco más o menos de práctica, ¿vale? Yo me voy a basar sobre todo en cuidados, de enfermería y un poquito más práctico que teórico, ¿vale? Este es mi tema. Voy a hablar de dificultades diarias en la implementación de la nutrición clínica en la tercera edad y también de la importancia de la nutrición en los abuelos, ¿vale? Vamos a hacer un poco en este pequeñito tiempo, pues claro, principios básicos, ¿vale?, que deben regir la alimentación a lo largo de la tercera edad. Es un tema muy extenso para hablar en 15 minutos, así que bueno, vamos a intentar hacer. Vale. La dieta, saber que tiene atribuido el papel potencial terapéuticamente, es decir, que también no solamente es basarse en el tratamiento farmacológico, sino también en la dieta y en nutrición e hidratación, ¿vale?, que también es muy importante. Aunque alimentación y nutrición se utilizan frecuentemente como sinónimos, saber que son términos distintos, ¿vale?, que hay que diferenciarlo. Vamos a decir un poco lo que es la alimentación, que es donde enfermería, médicos, auxiliares en geriatría tenemos que estar ahí muy pendientes de ellos, ¿vale? Es una serie de conjuntos de actos voluntarios y conscientes. Muchas veces los abuelos tienen demencia y no pueden ellos elegir, ni preparar, ni ingerir, por supuesto. Entonces tenemos que estar ahí un poco más incidentes en ellos, ¿vale? La nutrición es el proceso involuntario que continúa la alimentación y cuya finalidad es obtener los nutrientes para el normal funcionamiento del cuerpo humano. Voy a hablar un poquito de los nutrientes, poquito básico para no aburriros. Son las sustancias que componen los alimentos y cumplen la función del nutrir al organismo. Existen 6 clases principales que el cuerpo necesita, divididos en 2, energéticos y no energéticos. La grasa sería la fundamental reserva energética del organismo, y luego en cuanto a las proteínas están constituidas por moléculas más pequeñas que son los aminoácidos, que solo se conocen 20 distintos aminoácidos, de los cuales los 9 esenciales son los más importantes porque no se pueden sintetizar por el organismo, los tenemos que introducir en la dieta, ¿vale? Y los carbohidratos, como todos sabéis, es la fuente de energía principal que tenemos. Los no energéticos constan de minerales, vitaminas y agua. Minerales necesitamos una cantidad muy pequeña para el organismo. Las vitaminas también las tenemos que introducir en el organismo por la dieta, porque no las puede sintetizar. Y el agua, pues, como antes dijo mi compañero, lo importante que es. Y saber que el cuerpo humano está formado en un 70% de agua, ¿vale? Las proteínas, pues la calidad nutricional de una proteína representa su capacidad para aportar los aminoácidos esenciales, que os comentaba antes, que son los 9, que es la cantidad adecuada para su correcto funcionamiento. Eso es lo que se denomina el valor biológico de la proteína. Siempre se hace una comparación con la proteína de la clara de huevo, que sería la más importante. Y luego diferenciar entre saber que las proteínas de origen animal, la de carne, la que se compone en el pescado, en los productos lácteos, en el queso, saber que tienen mayor valor biológico que las de origen vegetal, que se encuentran en legumbres y cereales, ¿vale? Luego, los 9 aminoácidos esenciales que tenemos que introducir con la dieta son estos: leucina, lisina, metionina, fenilalanina, treonina, triptófano, valina y arginina. Todo en alguno de ellos, sabiendo que hay una disminución de ellos en el organismo, nos va a producir una desnutrición. Aquí os voy a explicar un poquito la tabla, muy básico, de en qué alimentos se encuentran los lípidos en las grasas, en el aceite, en la mantequilla, en los frutos secos. Habría que aportar un 30 o un 35% en nuestra dieta diaria. Luego los glúcidos o hidratos de carbono sería un 50 o un 60%, que se encontraría en las patatas, en el pan, en las legumbres. Y luego las proteínas serían en un 10 y un 15%, aumentando las de alto valor biológico, que es lo que hablábamos antes. Las vitaminas y minerales, el agua y luego, sin duda, la fibra,
¿vale? 20-30 gramos diarios. A los abuelos, para evitar una de las complicaciones de la nutrición, podríamos decir que sería mejor la insoluble, porque es la que aumenta el volumen del bolo fecal y aumenta el tránsito intestinal, ¿vale? Saber la indudable interdependencia que existe entre la alimentación y la nutrición, y una alteración en alguna de estas fases provocaría la malnutrición. Como decía antes, el primer ponente, una salud pobre puede ser tanto por exceso como por déficit. Y un signo de alarma que tenemos que tener los que trabajamos en geriatría ante una desnutrición es la pérdida del peso del 10% del peso habitual y la albúmina sérica menor de 3 gramos por decilitro. Luego, la población anciana, saber que es el grupo de mayor riesgo de problemas nutricionales, tanto por el propio envejecimiento, que aumenta las necesidades de algunos nutrientes y produce menor capacidad de regulación de la ingesta, como por ejemplo la menor absorción de las microvellosidades intestinales. Entonces, claro, ellos absorben menos nutrientes y por esa razón también están menos nutridos. Y luego factores asociados que ya han hablado anteriormente, como los cambios físicos, psíquicos, sociales y económicos. Todo esto, la malnutrición en la población anciana, es lo que hacemos con aumento del número de hospitalizaciones, la institucionalización en residencias, aumenta los recursos sanitarios, la mortalidad, hay un deterioro de la capacidad funcional y el deterioro de la calidad de vida. Luego, para definir un poco el concepto de nutrición clínica, pues ha evolucionado hasta convertirse en una práctica que cada vez se incorpora más en la corriente principal del tratamiento médico. Cada vez se le está dando más importancia. La nutrición clínica va desde la prevención de problemas nutricionales, también se basa en la dieta oral, recomendaciones dietéticas, tanto pues, una insuficiencia renal, una hepatopatía, y luego el soporte nutricional de pacientes con nutrición artificial, tanto enteral como parenteral. Incidir sobre todo que necesitamos un equipo multidisciplinar, ¿vale? Médicos, enfermeros, dietistas, auxiliares de enfermería, farmacéuticos. La nutrición clínica. Vamos a hacer un algoritmo para explicaros así básicamente en qué va. Primero va por una parte la dieta oral y luego por otra parte la nutrición artificial, que se basa en la nutrición parenteral y luego en enteral, normal, en hospital, y luego la domiciliaria. La domiciliaria está regulada desde 1998, ¿vale? Que está publicado en el BOE del 11 de junio de 1998. Y luego todo ello se necesita con un equipo interdisciplinar hacer una valoración nutricional, tanto encuestas dietéticas como parámetros bioquímicos y la antropometría que decía antes el primer ponente. Hay un dilema entre nutrición enteral, saber si es un tratamiento o un cuidado, ¿vale? El tratamiento, según las sociedades británicas y americanas, las científicas, dicen que es un tratamiento. En España, por ejemplo, la sociedad española dice que se podría tratar como un cuidado. Aquí, bueno, que sepáis que la nutrición enteral, me pareció curioso solamente, que en Egipto y Grecia se usaba los enemas nutricionales, lo llamaban. Y bueno, luego en la Segunda Guerra Mundial y el presidente de Estados Unidos, Jack Garfield, ya en 1881 estuvo alimentado con enemas de prótidos de buey, de la carne de buey, de sangre desfibrminada y whisky hasta su muerte, ¿vale? Nada, para que sepáis que, bueno, que ahora es nasogástrica, la nutrición enteral o ostomías, pero antiguamente ya se conocía esta vía. La nutrición enteral es una técnica de soporte nutricional mediante la cual se aportan sustancias nutritivas directamente al aparato digestivo por medio de sondas implantadas por vía nasal o enterostómica. ¿Cómo elegimos a los pacientes? ¿Qué candidatos son? Por los que no pueden, no deben o no quieren comer por boca y mantienen un intestino funcionante, ¿vale? Con una mínima actividad funcional de intestino delgado, con la capacidad absortiva nos valdría para implantar esta nutrición, ¿vale? No hace falta que todo el intestino esté totalmente funcionante. Los elegimos por alteraciones del tránsito, cuando tienen una alteración de la dilución, de la digestión y de la absorción,
porque las necesidades nutricionales a lo mejor con la dieta oral no le complementa, entonces no le es suficiente y habría que complementar con esta nutrición enteral, o como la mayoría de los abuelos que se niegan a la ingesta. Yo, por ejemplo, es lo que más veo, que sobre todo es que se implanta una sonda nasogástrica por negación a la ingesta, porque no quieren comer debido a su demencia u otros problemas. El estómago, bueno, es el acceso digestivo de elección inicialmente, salvo que exista una condición que limite su uso. Nos interesa sobre todo destacar es lo importante, el tiempo estimado de soporte nutricional. Es decir, si por ejemplo de entre 4 y 6 semanas preveemos que va a haber una nutrición enteral que se la tenemos que poner a un paciente, pues pondremos una sonda nasogástrica. Si aumentara de esas 6 semanas, pondríamos ya pues, una yeyunostomía, una PEG o algo por el estilo. Dependería del tratamiento médico, pero bueno, más o menos en lo que se basa. ¿Cómo elegimos la vía de acceso digestivo? Pues depende de la enfermedad de base, de la situación clínica del paciente, del estado nutricional, de sus requerimientos, si ha recibido un soporte nutricional previo o no, la duración prevista del tratamiento, que es lo que os decía ahora, y depende de la fórmula elegida. Bueno, los accesos son las técnicas no invasivas, el sondaje nasogástrico, y luego las invasivas, la gastrostomía, tanto la PEG como la gastrostomía quirúrgica, o la yeyunostomía, que es menos habitual. La PEG ahora está en auge, más que la sonda nasogástrica, por menos complicaciones, y saber que el implantarla habría solamente complicaciones un 0 o un 2%, pero post sería hasta un 70% llegaría, las complicaciones posteriores. Enfermería, el objetivo fundamental, pues ya que estamos a pie de cama, supuestamente pues, prevenir y controlar las complicaciones derivadas de la administración de la nutrición artificial. Aquí nosotros tenemos que hacer un plan de cuidados exhaustivo para evitar todas estas complicaciones que muchas veces aumentan la morbilidad de los abuelos. Igual que el médico, pues su plan de tratamientos. Complicaciones. Pues el papel de la enfermería y de los cuidadores, tanto en domicilio como en residencias, tanto en hospital, es clave para evitar y educar a las complicaciones derivadas del uso de esta técnica. Las posibles complicaciones que podemos tener durante la inserción de una sonda nasogástrica sería introducirla en el aparato respiratorio, acodamientos, sufrimiento al abuelo durante la colocación, incremento del uso de sujeciones físicas, lo cual conlleva mayor sufrimiento, menor confort. Luego he separado un poco por mecánicas, gastrointestinales, un poquito para que veáis. En mecánicas he puesto la extracción, que se nos vaya la sonda porque el esparadrapo no esté bien pegado y con el sudor se suelen retirar, obstrucciones de la sonda, la perforación digestiva y luego, bueno, ahora la sonda nasogástrica de polivinilo, que habitualmente es de grueso calibre, que tiene 12 French, mayor de 12 French, pues claro, al rozar con las mucosas, pues produce úlceras y se ponen más rígidas todavía con la acidez de los ácidos de los jugos gástricos. Entonces, bueno, nos produciría erosiones en nariz, en el esófago, estómago, produciendo úlceras por presión. Otra de las complicaciones, obstrucción intestinal y de la sonda, retirada accidental porque el abuelo se lo quite, hemorragia digestiva, desplazamiento al árbol bronquial y una bradicardia por hiperestimulación de los reflejos vagales, por el nauseoso. Otras complicaciones, las metabólicas, una sobrecarga de volumen en un cardiópata, hiperglucemia, hipopotasemia y alcalosis metabólica por pérdida de electrolitos. Luego psicológicas podrían minimizarse con la gastrostomía y la hiperventilación por ansiedad en personas que estén conscientes. Orales, una cuidadosa higiene bucal, en eso sí que habría que incidir mucho. Y otros, escasez de personal sanitarios en algunos centros y depende de las creencias culturales o religiosas de cada persona. Hay otra complicación que son los conflictos éticos, que ahora pues cada vez con mayor demencia pues hay más... No pueden decidir los abuelos si administrar la alimentación o no, entonces tienen que tener las últimas voluntades para que se hagan los representantes legales, digan si administrarle o no una alimentación.
Y ahora al tener más pluripatología, pues es más difícil decidir sobre si administrar o no. Decir que no todo lo técnicamente posible es éticamente correcto, ahí ya entra la moral y la ética. Otra de las complicaciones, pues infecciosas, es una neumonía por aspiración, ¿vale? Para eso es importante tener la posición Fowler al abuelo al colocarlo y mientras la administración de la nutrición. Una otitis por permanencia prolongada de sondas de grueso calibre y contaminación de la dieta por una mala manipulación, pudiendo producir una gastroenteritis y una septicemia. Luego las complicaciones gastrointestinales son un 30 o un 50%, que son las más habituales. La diarrea asociada a la nutrición enteral, el estreñimiento por una dieta baja en residuos, porque a veces le metemos la fibra soluble, que es lo que comentaba antes, y no la insoluble. Por vómitos, aumento del residuo gástrico, distensión abdominal y regurgitación de la dieta. Aquí os he explicado un poco las gastrointestinales, que son las más importantes, pero bueno, no me voy a detallar mucho. No quiero pararme aquí mucho, nada. El estreñimiento, bueno, pues un poco el seguimiento, el esquema de cómo seguir una pauta, un tratamiento. Aquí sí que quería incidir en la regurgitación de la dieta, en los cuidados sobre todo. Lo que os decía, de mantener la cabecera de la cama a 30-40 grados, posición Fowler, realizar el aseo con la dieta parada, que eso sería importante de que la enfermera lo revisara en cuanto a las auxiliares, comprobar después de la movilización de la sonda nasogástrica si está bien controlada, si está bien colocada por el personal de enfermería, comprobar la correcta presión del balón de neumotaponamiento en pacientes intubados con cánula de traqueotomía. Los cuidados que tenemos que tener para evitar estas complicaciones en cuanto sería comprobar la colocación de la sonda. La auscultación abdominal es importante, pero claro, el control radiográfico es el único método seguro. Comprobar el lugar de apoyo de la sonda en la nariz para evitar erosiones. Ahora otra técnica que se hace es con un hilo de sedal y ponerlo la fijación en la frente, para que no haya tanta erosión en la nariz. Luego el control de diuresis, sobre todo en las personas cardiópatas. Un control estricto de glucemia digital y plasmática. Observar el aspecto, color y consistencia de la mezcla. Cambiar la preparación cuando se adviertan alteraciones en la misma. Y siempre administrar a temperatura ambiente. Yo sé que muchas veces la carga asistencial es difícil, pero sacamos de la nevera la nutrición y enseguida administrarla, y no es así, ¿vale? Comprobar la permeabilidad de la sonda periódicamente, en especial las de fino calibre. Y luego, en caso de pacientes con tubo endotraqueal o cánula de traqueotomía, se mantendrá el balón del tubo de inflado durante la administración de la dieta y hasta 2 horas posterior de la administración de la misma. Espera, que se me ha pasado esto. Luego, las complicaciones de la PEG serían también mecánicas: la salida de contenido gástrico, el desplazamiento de la sonda hacia el interior, la rotura del globo y una estenosis, un ensanchamiento del estómago, obstrucción de la sonda. Luego, locales, pues el dolor, la rotura de la sutura, la maceración de la piel. Ahí tenéis un estoma en la imagen y tiene el riesgo de infección por la maceración que tiene. Decir que el microorganismo ahora que más se puede infectar sería el Staphylococcus aureus. Y luego el sangrado por la zona de inserción, hematoma y acceso de la pared abdominal. Luego las gastrointestinales, flatulencias, náuseas y vómitos, diarrea, ilioparalítico, obstrucción intestinal, una peritonitis por una mala colocación del apego o porque existan fugas, un sangrado gástrico intraabdominal, reflujo gastroesofágico, una fuga intraabdominal, erosión de la mucosa gástrica, perforación y fascitis necrotizante. Otras, pues anorexia, sobrecarga de fluidos, agitación, autorretirada, el uso de sujeciones físicas, fiebre, pérdida de aspectos sociales del comer, miedo también por los profesionales a consecuencias legales de desatención y abandono, inexperiencia de profesionales y el coste económico de las dietas artificiales.
Lo más habitual es la obstrucción de la sonda nasogástrica de la PEG. Las causas: administrar el tratamiento a lo mejor sin disolver, la medicación porque no está bien machacada o porque hay algunos medicamentos que no se deberían de pasar por la sonda nasogástrica, y falta de lavados tras las tomas. Es importante mantener las sondas permeables y en buen estado. Los cuidados: lavar la sonda con 20 mililitros después de la administración de cada toma de medicación. Si no se inicia dieta inmediatamente, se infundirá cada 4 horas bolos de agua para evitar las obstrucciones. Y luego hay un truquillo ahí, es con agua templada o Coca-Cola, 20-40 mililitros para adultos, cuando seáis incapaces de desobstruir una sonda. La nutrición parenteral sería la administración de nutrientes por vía endovenosa en pacientes incapaces de mantener un estado nutricional adecuado, mediante alimentación oral o nutrición enteral. Cuando hay fallo intestinal, pues resección, intestino delgado, alteración de la mucosa intestinal, por una mala absorción de nutrientes. La nutrición parenteral antes se usaba solamente, se estaba restringido el uso a unidades de cuidados intensivos, que es donde mayor personal sanitario supuestamente estaba cualificado. En la actualidad, pues ahora ya se hace a domicilio. También. La instalación de la nutrición parenteral no implica forzosamente la suspensión de la vía oral en el paciente. Vale, aunque tenga una nutrición parenteral, también pueden tomar gelatinas si el aparato digestivo no lo tiene, si lo tiene funcional. Luego, bueno, diferenciar un poco entre la nutrición parenteral periférica y la central, que solamente depende de la osmolaridad. Y la indicación depende de que no pueda usarse la nutrición enteral o de que ésta no pueda cubrir las necesidades nutricionales. Y puede usarse como complementaria, de la enteral u oral, no solamente como única nutrición. Bueno, los accesos, la yugular y la subclavia, las que más predominan. Las indicaciones un poco pues de cuando hay un intestino corto, enfermedad inflamatoria intestinal, fístulas digestivas, una pseudoobstrucción intestinal, una toxicidad gastrointestinal asociada a quimio radio, pues tratamientos, diarrea severa refractaria, catabolismo severo y pre- y postoperatorio. Complicaciones mecánicas de la nutrición parenteral: puede haber un neumotórax, lesión de la arteria subclavia, embolismo aéreo, lesión del conducto torácico, embolización de catéter, una trombosis profunda y sepsis por catéter, que sería la complicación más grave actual. Luego tenemos hepático-biliares, bueno, esteatosis, colecistitis, litiasis vesicular, insuficiencia hepatocítica, y metabólicas, pues una hipopotasemia, hiperhidratación, hiperosmolaridad y un síndrome de realimentación, que aumenta las proteínas e hidratos de carbono y disminuye los fosfatos. En gente, sobre todo, el síndrome este es para ancianos malnutridos, que inician ahora con una nutrición enteral. Bueno, decir que las complicaciones de la nutrición parenteral suponen mayor coste que una enteral, y al ser menos fisiológica, pues también aumentan las complicaciones. Por ello hay que prevenir, tanto en enfermería, médicos y auxiliares, dietistas, todo el equipo, y estar pendientes de los cuidados de los abuelos y de la administración de nutrición. Y decir un poco, son parecidas a las de la nutrición enteral. Los cuidados, pues almacenar la solución de nutrición parenteral en nevera, evitar la luz solar, no administrar solución si se observa alguna anormalidad, no realizar por la misma vía ni mediciones de presión venosa central, ni extracciones de sangre, ni transfundir hemoderivados, infundir en un tiempo máximo de 24 horas y si no es así, se desecha. Y si es imprescindible administrar alguna medicación, pues mirar las compatibilidades. Si existen signos clínicos de infección nosocomial relacionados con el catéter, para hacer algún cultivo, y colgar el recipiente a no menos de 60 centímetros por encima de la cabeza del paciente. Decir solamente que un poco de reflexión de esta jornada dedicada al arte de envejecer, dándole vida a los años, porque la vejez es el presente de algunos y el futuro de todos. Espero que os haya gustado. Bueno, pues estamos por clausurada la jornada y ahora en el Chaston hay un vino para los que queráis ir. ¿De acuerdo? Muchas gracias.